17. Abdullah ibn Jahsh, que Dios esté complacido con él. Abdullah ibn Jahsh era primo del profeta, Dios le bendiga y guarde, y su hermana Zainab bin Jahsh fue una de las esposas del profeta. Fue el primero en encabezar un grupo de musulmanes en una expedición militar y por ello fue el primero en ser llamado Amir al-Mu'minin, jefe de los creyentes. Abdullah ibn Jahsh se hizo musulmán antes de que el profeta, Dios le bendiga y guarde, entrase en la casa de Al-Arqam, que sería en adelante el lugar de encuentro, escuela y lugar de refugio de los primeros musulmanes. Fue, pues, uno de los primeros musulmanes. Cuando el profeta, Dios le bendiga y guarde, dio permiso a sus compañeros para que emigrasen a Medina y evitar así la persecución de los Quraysh, Abdullah ibn Jahsh fue el segundo en partir, precedido solo de Abu Salama. La emigración no era una experiencia nueva para Abdullah. Había emigrado ya junto a algunos de sus miembros de su familia a Abisinia. Esta vez, sin embargo, su emigración fue a una escala mucho mayor. Su familia y parientes, hombres, mujeres y niños, emigraron con él. De hecho, todos los miembros de su clan se habían hecho musulmanes y le acompañaron. Un aire de desolación se adueñó de Meca tras su partida. Sus casas parecían tristes y desoladas, como si nunca hubiera vivido nadie allí. Ningún sonido de conversación salía de detrás de aquellos muros silenciosos. El clan de Abdullah hacía poco que se había marchado cuando los jefes de Quraysh, alertados, salieron a hacer sus rondas por los barrios de Meca para saber qué musulmanes habían partido y cuáles seguían allí. Entre esos jefes estaban Abu Jahl y Utbah ibn Rabi'a. Utbah miró hacia las casas de los Banu Jahsh por las cuales soplaban los vientos polvorientos, golpeó en las puertas y gritó: «Las casas de los Banu Jahsh han quedado vacías y lloran por sus ocupantes». «¿Quiénes eran esos?», dijo Abu Jahl burlonamente. «Para que unas casas lloren por ellos». Reclamó entonces para sí la casa de Abdullah ibn Jahsh, que era la más hermosa y costosa de todas. Empezó a disponer libremente de lo que había en ella como un rey que administra sus posesiones. Más tarde, cuando Abdullah supo lo que Abu Jahl había hecho con su casa, se lo mencionó al profeta, la paz sea con él, quien le dijo: «¿No estás satisfecho, oh Abdullah, con lo que Dios te ha dado a cambio? ¿Una casa en el paraíso?» «Sí, enviado de Dios», respondió y se tranquilizó y quedó plenamente satisfecho. Abdullah ibn Jahsh apenas había acabado de asentarse en Medina cuando tuvo que vivir una de las experiencias más abrumadoras. Estaba por entonces empezando a disfrutar algo de la vida descansada y grata bajo la protección de los Ansar, después de sufrir persecución a manos de los Quraysh, cuando se vio ante la prueba más severa que había conocido en su vida y tuvo que acometer la misión más difícil desde que se había hecho musulmán. El profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, encargó a 8 de sus compañeros que llevaran a cabo la primera misión militar en la historia del Islam. Entre ellos estaba Abdullah ibn Jahsh y Sa'd ibn Abu Waqqas. «Nombro como jefe vuestro a quien mejor sabe combatir el hambre y la sed», dijo el profeta, Dios le bendiga y guarde, y entregó el banderín a Abdullah ibn Jahsh. Fue, por tanto, el primero en ser nombrado emir de un contingente de creyentes. El profeta, Dios le bendiga y guarde, le dio instrucciones precisas sobre la ruta que debía seguir en la expedición y le entregó una carta. Ordenó a Abdullah que leyese la carta solo después de 2 días de marcha. Cuando la expedición llevaba 2 días de camino, Abdullah leyó lo que decía la carta. Decía: «Cuando hayas leído esta carta, sigue marchando hasta llegar a un lugar llamado Nakhla, entre Taif y Meca. Desde allí, observa a los Quraysh y recoge toda la información que puedas sobre ellos. A tus órdenes, oh profeta de Dios.
exclamó Abdullah nada más acabar de leer la carta. Luego se dirigió a sus compañeros. El profeta, Dios le bendiga y guarde, me ha ordenado seguir hasta Nakhla, observar a los Quraysh y recoger información de ellos. Me ordena también no seguir adelante con cualquiera de vosotros que esté en contra del propósito de esta expedición. Así pues, quien desee el martirio y esté en total acuerdo con esta expedición podrá acompañarme. Quien no esté de acuerdo puede regresar sin reproche. A tus órdenes, oh enviado de Dios, respondieron todos. Iremos contigo, Abdullah, allí donde el profeta de Dios, Dios le bendiga y guarde, ha ordenado. El grupo siguió su camino hasta llegar a Nakhla y empezaron a internarse por los pasos de montaña buscando información sobre los movimientos de Quraysh. Mientras estaban ocupados en esto, vieron a lo lejos una caravana de Quraysh. Había 4 hombres en la caravana: Ar ibn al-Hadrami, Hukm ibn Kaysan, Uthman ibn Abdullah y su hermano Mughira. Transportaban mercancías para los Quraysh, pieles, pasas y otros productos usuales de su comercio. Los sahabas se reunieron en consejo. Era el último día de los meses sagrados. Si los matásemos, convinieron, los habríamos matado en uno de los meses inviolables. De hacerlo, habríamos violado la santidad de este mes y incurriríamos en la ira de todos los árabes. Si los dejamos seguir otro día para que se cumpla el fin de mes, habrán entrado ya en el recinto sagrado de Meca y estarán a salvo de nosotros. Siguieron con sus consultas hasta que al fin se pusieron de acuerdo en atacar a la caravana y coger toda la mercancía que pudieran como botín. En la pequeña escaramuza que siguió, 2 de los hombres fueron capturados y 1 muerto. El 4 consiguió huir. Abdullah ibn Jahsh y sus hombres se llevaron a los 2 prisioneros y la caravana a Medina. Fueron a ver al profeta, la paz sea con él, y le informaron de lo que habían hecho. El profeta, Dios le bendiga y guarde, se mostró muy contrariado y condenó fuertemente su acción. Por Dios, no os envié a combatir. Os ordené solo recoger información sobre los Quraysh y observar sus movimientos. Concedió una prórroga a los 2 prisioneros y se desentendió de la caravana, sin tomar nada de ella. Abdullah ibn Jahsh y sus hombres supieron entonces que habían caído en desgracia y estaban seguros de su ruina por haber desobedecido la orden del profeta, Dios le bendiga y guarde. Empezaron a sentir la presión cuando sus hermanos musulmanes les censuraban y les evitaban cuando se cruzaban en su camino, y decían: estos desobedecieron la orden del profeta. Su frustración aumentó al saber que los Quraysh habían tomado el incidente como excusa para desacreditar al profeta, Dios le bendiga y guarde, y denunciarle ante las tribus. Los Quraysh iban diciendo: Muhammad ha profanado el mes sagrado, ha derramado sangre, saqueado bienes y capturado hombres. Imaginaos la tremenda tristeza que Abdullah ibn Jahsh y sus hombres sentían por lo ocurrido, sobre todo por la vergüenza que estaban haciendo pasar al profeta, Dios le bendiga y guarde. Estaban abrumados y la agonía pesaba sobre ellos como una losa. Entonces llegó la buena nueva de que Dios, glorificado sea, estaba complacido de lo que habían hecho y había enviado una revelación a su profeta, Dios le bendiga y guarde, acerca del asunto. Imaginaos su felicidad. La gente vino a abrazarles, felicitándoles por la buena nueva y recitándoles lo que había sido revelado del Sagrado Corán acerca de su acción. Te preguntarán acerca de combatir en el mes sagrado. Di: combatir en él es algo muy grave, pero que se impida el acceso a la casa inviolable de adoración y expulsar de ella a su gente es aún más grave ante los ojos de Dios, pues la opresión es más grave que matar. Corán 2:217. Cuando estos versículos sagrados fueron revelados, la mente del profeta
Dios le bendiga y guarde, se tranquilizó. Tomó la caravana e impuso un rescate por los prisioneros. Se reconcilió con Abdullah Inyas y sus hombres. Su expedición fue ciertamente un suceso importante en la historia de la naciente comunidad musulmana. A esto siguió la batalla de Badr. Abdullah Inyas luchó en ella y se vio sometido a una gran prueba, pero su fe le hizo salir victorioso de ella. Luego vino la batalla de Uhud. Hay una historia inolvidable protagonizada por él y su amigo Sa'id ibn Abi Waqqas en torno a un incidente que tuvo lugar durante la batalla de Uhud. Dejamos que sea Sa'd quien nos narre la historia. Durante la batalla, Abdullah se acercó a mí y me dijo: ¿No vas a hacer una súplica a Dios? Sí, dije yo. Entonces nos apartamos y yo supliqué: Oh Señor, cuando me enfrente al enemigo, haz que luche contra un hombre de enorme poder y furia. Dame entonces la victoria sobre él, para que le mate y adquiera botín de él. A esta oración mía, Abdullah dijo: Amén, y luego rezó él: Haz que me enfrente a un hombre poderoso y enfurecido, y que luche contra él por ti, oh Señor, y él luche contra mí, y que me venza y me corte la nariz y las orejas, y cuando me encuentre contigo mañana tú digas: ¿Cómo es que te han cortado la nariz y las orejas? Y yo responda: fue luchando por tu causa y por tu profeta. Y entonces tú dirás: has dicho la verdad. Sa'd continúa la historia. La oración de Abdullah Inyas fue mejor que la mía. Pude verle al final de la batalla. Estaba muerto y había sido mutilado, y de hecho su nariz y sus orejas pendían de un árbol por un hilo. Dios aceptó la oración de Abdullah Inyas y le bendijo con el martirio, igual que bendijo a su tío, el líder de los mártires, Hamza ibn Abd al-Muttalib. El noble profeta, Dios le bendiga y guarde, los enterró juntos en la misma tumba. Sus lágrimas puras humedecieron la tierra, una tierra ungida con la fragancia del martirio. Que Dios esté complacido con él.